en enero creo recordar. Cuando haces balance y ves cómo se ha conducido todo el asunto, ¿qué conclusiones obtienes? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Finalmente se ha vendido el club, que era lo que yo creo que debía de pasar, pero se ha vendido el club de una forma que no era como nosotros creíamos que se debía vender, porque la deuda con Bankia sigue existiendo y el campo sigue sin ser construido. Creo que ha habido una situación muy particular que ha permitido que esto se diese así y de forma tan rápida, y es el aval de la Generalitat. Si no hubiese existido el aval de la Generalitat, quién sabe cómo finalmente se hubiese vendido el club, pero con un aval de la Generalitat, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? En el proceso de venta, pues ya vimos que la comisión gestora no sirvió para nada. Creo que recordar que se llamaba así, ¿no? La comisión gestora, o la comisión que tenía que decidir un poco cómo eran las ofertas, no sirvió para nada, y Salvo jugó muy bien sus bazas. Aurelio Martínez le apoyó incondicionalmente o condicionalmente, eso nunca se sabrá, y finalmente, o puede que sí, que se sepa algún día, y finalmente pues los dos juntos consiguieron que los 22 patronos de la fundación votaran a favor de la venta a Peter Lim. Con eso pues ya no había nada más, era tiempo y esperar que se cerrara la venta a Peter Lim. Hay una cosa ahí que es una pata de la mesa que a mí me sigue faltando, y siempre lo hemos dicho. Yo no sé, tú lo puedes analizar bien porque tenías una idea de cómo vender el Valencia, y es el hecho de que, vale, se va a vender el Valencia, eso estaba claro desde el principio, pero los detalles de esa venta, esa asamblea informativa que se dijo que se iba a hacer, en la que se iba a informar de se vende el Valencia en estas condiciones, con estas condiciones pactadas también con el comprador que va a llegar, está obligado a hacer esto, eso no se ha hecho y no se va a hacer. Si no es que te falte la pata de la mesa, es que creo que había una lista de 20 puntos, ¿no? En los que sí, la fundación es que impuso, era como cuando sacas a concurso o a licitación una administración y dice el que más puntos cumpla de esto es el que se lo lleva, ¿no? Se quería dar transparencia pues aquí, y al final nada. No, aquí es decir, da igual, es decir, es que no hubo ni ofertas vinculantes, es decir, de aquellos 20 puntos, pues creo que se cumplían 3. La cláusula de tener que estar aquí durante al menos 5 años fue la primera que se quitó. Y entonces después, pues vale, ya los patronos de la fundación decidieron que había que vender a Peter Lim por unanimidad, y claro, fue cuando todos contemplamos, no, es que ahora me voy a negociar con Bankia. ¿Cómo que te vas a negociar? Pero no estaba todo ya en la oferta que habías propuesto. No, es que ha sido cosa de Bankia el que ha querido cambiar las condiciones. Bueno, no lo sé, da igual. Sí, da igual, yo creo que hemos llegado a un punto final que todos esperábamos. Es decir, todos esperábamos cuando el presidente del club es juez y parte, ya nadie más va a ganar. Estaba clarísimo. Nadie más va a ganar, a no ser que viniese con una oferta irrechazable y muy superior a la de Peter Lim. Porque entonces, claro, hubiésemos tenido que exigir a Peter Lim que hiciera lo mismo. Si la gente quiere que Amadeo Salvo siga de presidente y existe una oferta de tal calado, pues Peter, o la igualas o Salvo no se queda de presidente. Entonces, pero bueno, eso no ha sucedido, por lo tanto era normal que Peter Lim y Meriton comprasen el club. Eso no ha sucedido y hay muchas voces